Buenas, mi nombre es Floren Iniciano de Jesús, matrícula 2020-0874 y le estaré hablando sobre la motivación y la emoción. La motivación. Los psicólogos emplean el concepto de la motivación como los factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos y otros organismos. Con esto buscan explicar la energía que orienta al comportamiento en un determinado rumbo. Enfoque basado en los instintos. Cuando los psicólogos intentaron explicar la motivación, se concentraron en los instintos, que son patrones del comportamiento innatos determinados biológicamente y no por el aprendizaje. Según este enfoque, las personas y los animales vienen programados con una serie de conductas esenciales para la supervivencia. Tales instintos proporcionan la energía que canaliza el comportamiento. Enfoques basados en la reducción de los impulsos. Estos indican que la falta de un elemento biológico básico como el agua va a producir un impulso para obtener ese elemento. Los impulsos son la tensión o excitación motivacional que activa un comportamiento para satisfacer esa necesidad. Los impulsos pueden ser impulsos primarios e impulsos secundarios. Los impulsos primarios son el hambre, el sueño, entre otras, y los impulsos secundarios son aquellos impulsos que no satisfacen las necesidades biológicas. Enfoque basado en la activación. Este pretende explicar el comportamiento cuya meta es aumentar o mantener cierta excitación. Según este enfoque, las personas tratan de mantener un cierto nivel de estimulación y actividad. Esto señala que la motivación se deriva del deseo de obtener metas valiosas o incentivos. Un ejemplo de eso sería cuando ya comimos y nos ofrecen un postre. El atractivo de este tendrá que ver poco o nada con el estímulo interno que vendría siendo el mantenimiento de la motivación. Si optamos por comerlo, el comportamiento motivado es el estímulo externo que actúa como una recompensa anticipada, la cual llamaremos incentivos. De este modo, podríamos decir que tanto los impulsos como los incentivos trabajan en conjunto. Los enfoques cognitivos de la motivación, estos señalan que la motivación es producto de los pensamientos, expectativas y metas de las personas. Como podemos ver en pantalla, esta puede ser la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca, como podemos ver, es algo que nosotros hacemos por el placer de hacerlo y no por la recompensa. Un ejemplo de esto sería que si a mí me gusta dibujar y lo hago bien, a la hora de yo dibujar lo voy a hacer por el placer que me da hacerlo y no por la recompensa que me daría al yo vender ese cuadro. En cambio, la motivación extrínseca es aquella motivación en la cual la persona lo hace por la recompensa que puede obtener de ello. Si yo estudio para un examen, la buena calificación que yo obtenga de este sería la motivación extrínseca. El enfoque de Maslow jerarquiza las necesidades motivacionales y señala que antes de nosotros satisfacer las necesidades de orden superior como la autorrealización, estima, amor y pertenencia y la necesidad de seguridad, primero debemos satisfacer las necesidades fisiológicas para luego poder satisfacer esas necesidades de orden superior. El hambre. El hambre es el impulso primario que recibe más atención. Luego encontramos a los impulsos secundarios, que son los esfuerzos humanos basados en las necesidades aprendidas y las experiencias. Esto explica por qué las personas tienden a esforzarse por lograr cosas y establecer afiliaciones con los demás y asimismo a buscar poder. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la obesidad alcanza en todo el mundo porciones epidémicas. El aumento de esta puede causar cardiopatías, diabetes, cáncer y hasta la muerte. El indicador más común para medir la obesidad es el indicador de la masa corporal. Los mecanismos internos se encargan de regular qué cantidad de comida comemos, o sea, qué tipo de comida vamos a comer y cuándo debemos dejar de comer. Un factor importante en son los cambios químicos en la composición de la sangre, que son los cambios en los niveles de glucosa. La glucosa se encarga de
regular las sensaciones de hambre. Una hormona que se encarga de enviar al cerebro sensaciones de hambre es la grelina, como podemos ver en pantalla. El hipotálamo es quien se encarga de regular los niveles de glucosa y los factores genéticos van a determinar el nivel de peso fijo que tengamos. Algunos psicólogos señalan que la obesidad es la sensibilidad excesiva a las señales alimentarias externas del hambre. Otro plantea que eso va a depender del punto fijo del peso de una persona. Otra causa biológica es que se debe a la cantidad de células grasas en el cuerpo. Trastornos de la alimentación. Dentro de los trastornos de la alimentación encontramos la anorexia y la bulimia. Podemos ver la anorexia del lado izquierdo y la bulimia del lado derecho. La anorexia es un trastorno bastante grave en el cual las personas se rehúsan a comer y niegan este comportamiento. Como podemos ver, poseen una apariencia esquelética, pero ellos se ven a sí mismos como si fuesen obesos. Esto puede afligir entre las mujeres de 12 a 40 años. La bulimia es una enfermedad, un trastorno, en el cual las personas comen en grandes cantidades, pero la culpa de ingerir estos alimentos lo impulsa a purgarse para a través del vómito u otra forma expulsar ese alimento que han ingerido. Las causas de estos pueden ser por valoraciones sociales, ya que la mujer tiene un tipo de estándar en el cual debe ser delgada con una cintura pequeña. Pueden ser por causas, por trastornos que se deben a padres estrictos y también pueden ser causados por un desequilibrio en la glándula pituitaria y en el hipotálamo. Los hombres empiezan a secretar andrógenos durante la pubertad. Esto les ayuda con el enrojecimiento de la voz, con el crecimiento del vello púbico y con la pulsión sexual. En las mujeres, en cambio, estas primero maduran en la pubertad o durante la pubertad y luego los dos ovarios empiezan a producir estrógeno y progesterona. Esas son las hormonas sexuales de la mujer y se producen más durante la ovulación. Pero para producir un comportamiento sexual se necesita algo más que las hormonas, algo más como una motivación. Todas las personas no son iguales, son diferentes y por lo tanto van a tener diferentes estímulos para el mismo comportamiento. Puede darse por un sonido, por su canción favorita, por un aroma, un objeto, entre otras. Las emociones son sentimientos que por lo general tienen elementos fisiológicos y cognitivos que influyen en el comportamiento. Las funciones de las emociones. Entre estas encontramos tres, que son prepararnos para la acción, modelan nuestro comportamiento futuro y nos ayudan a interactuar mejor con las personas. No hay una forma específica de clasificar las emociones. Algunos teóricos la clasifican en básicas y complejas, otros las clasifican en categorías positivas y negativas, y estas luego tienen unas subcategorías ilimitadas, pero sin embargo, la mayoría de los investigadores las clasifican en emociones como alegría, tristeza, ira, miedo, disgusto, entre otras. Teoría de James de las emociones. Según él, las emociones son un planteamiento según el cual las experiencias emocionales son una reacción a sucesos corporales que ocurren como resultado de una situación externa. La teoría de las emociones de Cannon supone que tanto las emociones, la activación fisiológica como la experiencia emocional son un producto simultáneo del mismo estímulo nervioso producido por el tálamo. La teoría de Shatter es una teoría según la cual las emociones la determina un conjunto cierto de tipo de activación fisiológica e interpretación. La perspectiva contemporánea resultó de los investigadores contemporáneos que planteaban una revisión a los primeros planteamientos de que la respuesta de las emociones no se diferenciaba. Muchísimas gracias por su atención, espero hayan podido entender. Nos vemos en una próxima. Adiós.